Buenos días, mi nombre es Roberto Meléndez y soy estudiante de odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador y hoy voy a exponer las características de tipo de arco de 8 piezas dentarias que pudimos tallar en jabón a lo largo de este ciclo. La primera que tenemos es el incisivo central superior, todas van a ser permanentes y vamos a detallar cuáles son las alturas de contorno y el área de contacto. La altura de contorno en tercio medio y cervical. Justamente aquí la altura de contacto, el área de contacto, perdón, en el tercio incisal para mesial y en el tercio medio para distal. La característica de tipo es que es más ancho a nivel proximal. La cara vestibular tiene una forma trapezoidal. Tiene un inciso, el ángulo inciso mesial que, como podemos caracterizarlo entre uno derecho y uno izquierdo, así lo diferenciamos con este ángulo inciso mesial que es recto, a diferencia del inciso distal. Cara mesial tiene forma de cincel porque es más ancho a nivel cervical que en incisal. Y la uca siempre en mesial va a ser un poquito más marcada que en distal. Características de arco. La cara palatina tiene una fosa lingual, ¿sí? Que es más profunda que en la de los inferiores. Ya lo vamos a ver más adelante. Crestos marginales y proximales con el cíngulo. Estas áreas que se ven aquí a los bordes son las crestas marginales y aquí está el cíngulo en la cara palatina. La corona, como ya habíamos dicho, es más ancha en sentido proximal. Ahora tenemos el incisivo central inferior permanente. Tenemos que la altura de contorno está siempre en el tercio cervical, el área de contacto está en el tercio incisal y medio, ¿sí? Y las características de tipo es que bilateralmente aquí en los lados proximales es simétrico. Los bordes proximales son rectos vestibularmente, como lo habíamos dicho. Características de arco, cara palatina, tiene una fosa lingual que, como ya habíamos dicho antes, es menos pronunciada que la superior. La cresta marginal es ligeramente marcada, a diferencia también que la pieza superior. La raíz ancha y plana en sentido bucolingual. Como podemos ver, en la cara vestibular se ve delgada y en la cara proximal se ve ancha. El canino superior permanente. Cabe detallar que esta es la única pieza dentaria que no tiene características de tipo. Sin embargo, vamos a detallar las características de arco. Una de esas es que en la cara vestibular tiene forma trapezoidal. La corona es más grande que el inferior. El cíngulo es prominente, ¿sí? Y las crestas marginales son bien desarrolladas, así como la cresta lingual. Vamos a ver, la vertiente distal es más grande que la mesial. Como habíamos dicho, aquí están las vertientes, ¿verdad? Que es mesial y la vertiente distal. De la misma manera, aquí podemos ver cuál es la altura de contorno, que sería a nivel cervical, y el área de contacto lo define también estas vertientes. Como habíamos dicho, el área de contacto del lado mesial, que tiene la vertiente más corta, sería en el tercio medio e incisal, y en la otra sería en el tercio medio, en la distal, por lo mismo que la vertiente distal es más larga. Parece, tiene la cresta lingual bien desarrollada y la raíz es más ancha a nivel próxima. Sí. Características de arco del canino inferior permanente serían que la corona en cara vestibular es hexagonal, es más estrecho en proximal que el superior. La corona, como podemos ver aquí, la corona es más pequeña que el superior, la superficie lingual más plana, la superficie lingual es más plana que la superior, ¿verdad? Y por lo mismo que tiene el cíngulo y las crestas marginales poco prominentes. La cúspide es más corta y menos prominente, ¿sí? Y el tercio cervical más estrecho, como lo vemos aquí, ¿sí? La altura de contorno siempre está a nivel cervical y el área de contacto mesial está en el incisal y distal está en el- y distal está en la unión medio con el incisal, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Primer premolar superior. El área de contacto de esta paramesial y paradistal siempre lo vamos a encontrar en el tercio medio. La altura de contorno en vestibular lo vamos a tener en el área cervical, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Y aquí lo podemos ver, perdón. Y en oclusal en lingual, en el tercio medio, ¿sí? Las características de arco, el primero y el segundo premolar son semejantes. Sí, la corona es más ancha en bucolingual, la cúspide vestibular más alta, es más grande
Es esta pieza es la más grande de los premolares y puede tener una o dos raíces, una de las variaciones que puede tener. Punta de las cúspides dentro del tronco radicular. Como podemos ver, el tronco radicular es bastante amplio y las cúspides quedan dentro del área que cubre el tronco radicular. Ahora, el primer premolar superior, siempre el primer premolar superior tenemos características de tipo, que la cúspide vestibular es más larga y puntiaguda, la vertiente distal más corta que la mesial, la cresta vestibular es prominente, cúspide lingual tiene 1 milímetro aproximadamente más pequeño que la otra, que la vestibular, y el surco de desarrollo tiene un surco de desarrollo mesial en la cara mesial, que así se llama surco de desarrollo mesial, y depresión de desarrollo mesial a nivel de la raíz. Ahora, el primer premolar inferior, tenemos que el área de contacto en mesiales en la unión tercio medio y oclusal con medio, ¿sí? En mesial, ¿sí? Y en distal del tercio medio. La altura de contorno en vestibular sería en cervical y en lingual sería en oclusal. Como ven esta inclinación, ¿verdad? Por eso es que se ve como que está en otro tercio, pero en realidad no, está en oclusal. Las características de arco de esta pieza. El primer premolar siempre es más pequeño de los dos premolares mandibulares. Dos premolares inferiores no se parecen. Los premolares inferiores no se parecen entre sí. Sus dimensiones mesiodistal y bucolingual de la corona son más semejantes, ¿verdad? El perfil vestibular fuertemente inclinado hacia el lingual, es lo que estamos diciendo de la inclinación que tiene desde vestibular a lingual. El primer molar inferior, premolar inferior, pero sus características de tipo serían todo el perfil vestibular es visible desde la cara lingual, porque ya dijimos que es más grande del lado vestibular que del lado lingual. La cúspide lingual es mucho más baja que la vestibular, que es lo mismo, ¿verdad? La arruga transversa une a los ápices de la cúspide vestibular y lingual, ¿verdad? Que esa la podemos ver si regresamos, si regresamos, podemos ver esta arruga transversa, ¿sí? Y quiero ver, presenta un surco mesiolingual. El contorno oclusal tiene forma de rombo y su tabla oclusal, esto es muy importante, tiene forma triangular. Esto es muy diferente, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. La cara oclusal presenta forma de rombo. Ahora, el primer molar superior, las áreas de contacto en mesial los tenemos en tercio medio, ¿verdad? En tercio medio. Y oclusal y en distal en tercio medio. La altura de contorno en vestibular lo tenemos en cervical y oclusal, ¿sí? La altura de contorno en vestibular, ¿sí? Lo tenemos en cervical y oclusal y en lingual en medio. Las características de arco poseen 3 raíces, 2 vestibulares y una lingual. Esto es ley, ¿verdad? Poseen 4 cúspides principales y una quinta, que así se llama, sería exactamente esta, sería el tubérculo de Carabelli. Corona más ancha en sentido bucolingual que en sentido mesial, mesiodistal. Y características de tipo de esta misma pieza sería que las raíces vestibulares inclinadas hacia la línea media, dando la impresión de mango de alicate, ¿verdad? La cúspide distolingual es más pequeña que en la pieza, pero es más grande que en los dos molares. Las raíces proyectadas fuera de los contornos de la corona y forma de la cara oclusal en forma de rombo. Primer molar inferior. En las áreas de contacto en el lado mesial tenemos que está la unión del tercio medio oclusal y en distal el tercio medio. La altura de contorno en vestibular estaría en cervical y oclusal y el lingual en el medio. Las características de arco. En la mayoría de los casos se presentan dos raíces, como podemos ver, las coronas más anchas en sentido mesiodistal que en vestíbulo lingual, es decir, se ve un poco rectangular, como podemos ver aquí, ¿verdad? Las dos cúspides linguales de aproximadamente el mismo tamaño, ¿verdad? Estas son las más grandecitas. Hay 4 cúspides principales con una frecuencia de una quinta de menor tamaño, que sería la distal. Las cúspides mesiovestibular y distovestibular son casi del mismo tamaño, casi. Ahora, características de tipo, raíces muy separadas y verticales, presentan 3 cúspides vestibulares, en este caso, como habíamos dicho, la mesiovestibular, la distovestibular y la distal, y por lo mismo va a tener 2 surcos vestibulares. Cúspide mesiolingual ligeramente más alta que la mesiovestibular, la raíz
mesial es más ancha y más estrecha en sentido bucolingual. Disposición de los surcos en forma de Y, eh, viéndolo de una cara oclusal. Y la forma de la cara oclusal es hexagonal. Muchas gracias.